No has experimentado el verdadero caos hasta que lo has intentado. Cenando con un cerdo curioso intentando meter el hocico en tu plato. La evidencia arqueológica muestra que muchas casas campesinas tenían barreras bajas construidas para mantener a los animales en ciertas áreas. Aunque según relatos históricos estas barreras eran más como sugerencias educadas de que los animales ignoraban por completo la sinfonía nocturna, también era algo especial entre el mugido de las vacas, los ronquidos de los cerdos y los anuncios aleatorios de medianoche del pollo. Los campesinos medievales probablemente inventaron dormir a través del ruido por pura necesidad. Un relato divertido de un comerciante viajero describe su estancia en la casa de un campesino y su comportamiento. El gallo le guardaba rencor personal. Cantaba en su oído cada vez que se quedaba dormido. Pero estos animales compañeros de habitación cumplían múltiples funciones además de ser calentadores vivientes. Proporcionaban un sistema de alerta temprana contra ladrones que intentaban escabullirse de un ganso paranoico y su aliento ayudaba a mantener la habitación húmeda, lo que la hacía sentir más cálida. Los científicos han confirmado que una habitación adecuadamente húmeda se siente de 3 a 4 grados más cálida que una seca. Esos campesinos medievales podrían no conocer la ciencia, pero sabían que funcionaba. Algunos incluso desarrollaron reglas de alojamiento específicas para sus animales. Las gallinas podían conseguir que los puntos de luz de las ventanas captaran la primera luz y despertaran a todos, mientras que los animales más grandes se quedaban cerca de la pared trasera, donde el calor de su cuerpo podía reflejarse en la piedra. Era como una versión medieval de una asociación de propietarios, solo que con más estiércol con el que lidiar. Tan inteligentes como eran estos arreglos interiores, los campesinos aún necesitaban protegerse del brutal clima invernal cuando se aventuraban fuera de su solución. Convirtieron sus hogares en muchas fortalezas contra el frío usando algunas técnicas de construcción bastante creativas porque tomaron su casa medieval típica, la cortaron por la mitad y enterraron la parte inferior bajo tierra. Este ingenioso diseño proporcionó aislamiento adicional manteniendo el frío a raya mientras se acurrucaban en el interior. Las excavaciones arqueológicas han descubierto evidencia de que casi el 40% de las casas campesinas en el norte de Europa estaban parcialmente sumergidas en la tierra. Estos no eran exactamente apartamentos de lujo en el sótano, pero estaban en algo increíblemente inteligente. La temperatura del suelo se mantiene bastante estable en alrededor de 50 a 55 grados una vez que se baja unos pocos pies. Los científicos modernos llaman a esto estabilidad geotérmica, pero los campesinos medievales simplemente lo llamaban sentido común. Cavan alrededor de 3 a 4 pies, construyen sus muros desde allí y terminan con una casa que se mantiene más cálida en invierno y más fresca en verano. Era como tener aire acondicionado medieval sin el aire acondicionado. Los materiales de construcción eran lo que podían conseguir: paja, barro, piedras, madera. Si podía hacer una pared, lo usaban. Algunos campesinos particularmente ingeniosos robaban piedras de antiguas ruinas romanas. A las casas que eran parte medievales, parte ubel del antiguo imperio, los señores locales no estaban entusiasmados con este programa de reciclaje arquitectónico. Pero bueno, cuando te congelas, una piedra es una piedra. La parte realmente inteligente fue cómo manejaron las corrientes de aire. Cada grieta y gap se rellenó con una mezcla de barro, paja y estiércol animal. Este calafateo funcionó sorprendentemente bien. Las pruebas en casas reconstruidas muestran que podía reducir la pérdida de calor hasta en un 60%. Además, le dio un nuevo significado a la frase «este lugar es un vertedero». Las puertas eran otra característica fascinante. La mayoría de las casas campesinas solo tenían una puerta y generalmente miraba lejos del viento predominante. Esto no era solo aleatorio, era ingeniería medieval en su máxima expresión. A menudo construían un pequeño túnel de entrada como lo que verías en un iglú. Un medieval lo describió como entrar por la garganta de un dragón, aunque dados los olores de todos esos animales de interior que podrían no haber estado muy lejos. Los techos estaban en capas como el sándwich más grueso del mundo. Ramas, paja, más ramas, más paja y, a veces, incluso trozos de turba en algunos lugares. Los campesinos dejaban crecer la hierba en sus tejados no porque intentaran crear una arquitectura verde medieval, sino porque las raíces ayudaban a mantener todo unido, entre la vida y la transformación en un carámbano humano.
La pala de nieve era la reina de las herramientas de invierno, pero no se parecía en nada a lo que usamos hoy. Hechas de una sola pieza de madera dura con un extremo ancho y plano, estas palas medievales eran en realidad más eficientes para mover nieve pesada que las modernas de plástico. Las pruebas en palas medievales recreadas muestran que podían mover aproximadamente un 30% más de nieve por pala. Por supuesto, también pesaban tanto como un niño pequeño, por lo que usar una era como hacer CrossFit al estilo medieval. Los campesinos plantaban estos palos a lo largo de las raíces comunes antes de que llegaran las grandes tormentas. Un movimiento inteligente, teniendo en cuenta que perderse en una tormenta de nieve medieval significaba jugar a una versión muy fría del escondite que nadie quería ganar. Los registros históricos mencionan un pueblo que pintó sus marcadores de nieve con diferentes colores de jugo de bayas para crear el primer sistema GPS medieval del mundo, pero el verdadero MVP del equipamiento de invierno medieval era el humilde Mitten no guantes mitones. Descubrieron lo que los científicos solo aunque si las vacas en la casa los recuerdan comenzaron a ser extra tiernos. Se avecinaba una tormenta cuando los cerdos juntaron paja extra. El clima frío estaba en camino. No era exactamente de Weather Channel, pero funcionó. Estas ingeniosas soluciones medievales muestran cuán ingeniosas pueden ser las personas cuando la supervivencia está en juego, desde casas subterráneas hasta compañeros de habitación animales. Desde guisos perpetuos hasta calcetines furline medievales, los campesinos escribieron su propia guía de supervivencia durante un gélido invierno. Algunos podían hornear hasta 100 panes a la vez. Un registro de panadero de 1298 registraba que un pueblo de 80 personas podía calentar sus hogares unos 3 grados centígrados solo con los hornos de pan. Hablando de matar 2 pájaros de un tiro. O debería decir satisfacer 2 necesidades con un solo calor. El horario era tan crucial que los pueblos tenían campanas para el pan que sonaban cuando los hornos alcanzaban la temperatura óptima. La tarde tenía sus propios trucos ingeniosos para el tiempo. Entre las 2 de la tarde y la puesta del sol, el trabajo se trasladaba al interior. Esto no se debía a la pereza de los campesinos medievales. Era una pura estrategia de supervivencia. Los registros judiciales muestran que los pueblos contaban con vigilantes oficiales del frío que controlaban las temperaturas utilizando métodos primitivos pero efectivos, como observar la rapidez con la que se congelaba el agua en ollas de barro. Cuando estos vigilantes daban la señal, todos sabían que era hora de entrar, donde el calor acumulado durante el día podía aprovecharse al máximo. Algunas aldeas incluso desarrollaron un sistema de puntos. Se perdían puntos si se trabajaba al aire libre y después de la advertencia de frío. Y perder demasiados puntos significaba tareas adicionales de servicio comunitario. ¿Conoces a esa gente que siempre se queja de reuniones que podrían haber sido correos electrónicos? Los campesinos medievales se reían de nuestra ineficiencia. Tenían algo llamado consejos crepusculares. Las reuniones comunitarias se celebraban en la casa más grande de la aldea justo al atardecer. No se trataba solo de ahorrar luz natural. El calor corporal de docenas de personas reunidas podía elevar la temperatura de una habitación grande hasta 5 grados Celsius. Ahora bien, eso es porque a lo que yo llamo una reunión productiva. Los registros históricos muestran que estas reuniones eran tan efectivas para calentar que algunas aldeas programaban sus conversaciones más importantes para los días más fríos. Incluso coordinaban sus horas de dormir, no porque tuvieran padres estrictos, sino porque la última familia en preparar el fuego para la noche era responsable de revisar todas las demás casas. Los fuegos también se preparaban de forma segura. Los registros de las mansiones mostraban que esta tarea rotaba semanalmente, y que si alguien se quedaba dormido en el trabajo significaba literalmente donar una parte del combustible a la reserva comunitaria. Un registro particular de 1289 menciona a un hombre que se quedó dormido mientras revisaba el fuego y tuvo que entregar la mitad de su leña de invierno como castigo. Estas comunidades medievales contaban con métodos increíbles para conservar sus alimentos durante los meses de invierno. Sus técnicas de almacenamiento eran tan sofisticadas como sus estrategias de cronometraje. Y algunas podrían sorprenderte. Los campesinos medievales habrían triunfado en esos programas de supervivencia. Sus técnicas de conservación de alimentos eran tan inteligentes que los científicos modernos las están estudiando. Eso sí,
No le cuentes a Gordon Ramsay sobre algunos de sus métodos. Podría tener una crisis. Aunque, sinceramente, sus habilidades de conservación podrían incluso impresionarlo una vez que haya superado toda la suciedad. Empecemos por lo subterráneo. Los campesinos medievales tenían unos ingeniosos pozos de almacenamiento que mantenían la temperatura estable a unos 4 grados Celsius. Todo el año. Excavaciones arqueológicas recientes encontraron miles de estos pozos en toda Inglaterra. Eran básicamente el equivalente medieval al cajón de verduras de la nevera, solo que funcionaban. Un pueblo de Yorkshire tenía más de 200 pozos de almacenamiento para solo 50 familias. Eso equivale a 4 refrigeradores subterráneos personales por hogar. Y aquí estamos, peleando por el espacio del refrigerador con nuestros compañeros de piso. El análisis arqueológico demuestra que estos pozos estaban tan bien diseñados que mantenían temperaturas más estables que algunos sótanos modernos. Convirtieron sus verduras en termómetros naturales. Las hortalizas de raíz, como las zanahorias y los nabos, se colocaban en puntos específicos dentro de estos pozos. Si las zanahorias empezaban a mostrar signos de daño por las heladas, sabían que necesitaban más aislamiento. Si empezaban a brotar, necesitaban mejor ventilación. Un manuscrito medieval de 1283 enumera diferentes vegetales según su sensibilidad al frío. Es como un sistema primitivo de monitoreo de temperatura, pero con nabos en lugar de tecnología. Estudios recientes de estos manuscritos revelan que se identificaron más de 20 variedades de vegetales con diferentes tolerancias al frío. Y ahora, hablemos de ese heno del que todo el mundo habla. Los campesinos medievales no solo lo usaban para sus animales, sino que también envolvían sus casas con él como un enorme abrigo de invierno. Pero la genialidad reside en que almacenaban este heno aislante en capas alrededor de sus áreas de almacenamiento de alimentos. La evidencia arqueológica de una aldea del siglo XIII muestra que crearon lo que los científicos ahora llaman zonas de gradiente térmico. Cada capa de heno reducía la fluctuación de temperatura en aproximadamente 2 grados Celsius. 3 capas de heno significaban que el almacenamiento de alimentos se mantenía 6 grados más estable. Nada mal para quienes nunca tomaron una clase de física. Experimentos modernos que recrean estos métodos han demostrado que son casi tan efectivos como algunos materiales aislantes modernos. El truco de la nieve es donde la cosa se pone realmente interesante. Hoy en día, la mayoría de la gente corre adentro cuando nieva. Pero los campesinos medievales corrían al exterior con sus contenedores de almacenamiento. Apilaban nieve sobre sus áreas de almacenamiento de alimentos en capas cuidadosamente calculadas. Estudios de estructuras de almacenamiento medievales preservadas muestran que podían mantener temperaturas de 35 a 38 grados Fahrenheit durante semanas después del derretimiento de la nieve. Con este método, un sitio particularmente bien conservado en el norte de Inglaterra mostró evidencia de pozos de nieve que podían mantener la comida fría hasta mayo. Eso sí que era un sistema de aire acondicionado medieval. La disposición de estos pozos de nieve sugiere que comprendían los principios de la masa térmica siglos antes de que el concepto se definiera formalmente. Pero los triunfadores de la conservación de alimentos medieval fueron los sistemas de almacenamiento subterráneo del siglo XIII. Estos no eran simples agujeros en el suelo. Eran obras maestras de la ingeniería. Los arqueólogos encontraron pozos de almacenamiento con múltiples cámaras, cada una diseñada para diferentes tipos de alimentos. Tenían sistemas de drenaje que impresionarían a un fontanero moderno. Canales de flujo de aire que funcionaban como ventilación natural e incluso un control de humedad primitivo mediante ollas de barro llenas de agua. El análisis de muestras de suelo de estos pozos muestra que mantenían niveles de humedad entre el 85% y el 95%, ideales para el almacenamiento de vegetales a largo plazo. Algunos de estos sistemas de almacenamiento eran tan eficaces que, cuando los arqueólogos los excavaron en la década de 1960, encontraron semillas preservadas que aún eran viables después de 700 años. De hecho, los científicos lograron cultivar nabos medievales a partir de estas semillas. Apuesto a que fueron los más significativos históricamente. Nabos Ikent. ¿Alguna vez se sirvieron en la cafetería de una universidad?
El análisis de ADN de estas semillas antiguas ha ayudado a los científicos a comprender cómo se diferenciaban los cultivos medievales de las variedades modernas. Sin embargo, los métodos de conservación no se limitaban a mantener la comida fría. Los campesinos medievales tenían un sistema completo de rotación de sus alimentos almacenados según los cambios de temperatura. Movían raíces y verduras entre diferentes zonas de almacenamiento como si estuvieran jugando una complicada partida de ajedrez. Los registros señoriales de 1292 mostraban instrucciones detalladas para este sistema de rotación. Es básicamente una versión medieval de esos programas de cocina donde tienen que reorganizar una despensa rápidamente. Solo que si fallas, podrías no comer en febrero. Los registros incluso incluyen sistemas de sanciones para las familias que no seguían el programa de rotación. Pero mi descubrimiento favorito fue, sin duda, la prueba del tonto. Según los registros judiciales de los señoríos, los pueblos asignaban a alguien para que probara un poco de comida almacenada cada pocos días si se enfermaba. Bueno, digamos que no era el trabajo más popular en el pueblo. Incluso tenían un sistema de rotación para esta tarea. Algo así como el deber de jurado, pero con más posibilidades de causar dolores de estómago. Un registro muestra que un hombre intentó eludir su deber alegando que ya había muerto por nabos en mal estado. ¡Qué humor medieval! Documentos históricos sugieren que este sistema de pruebas salvó a muchas aldeas de enfermedades transmitidas por los alimentos durante los duros inviernos. Estas técnicas de conservación no eran simples conjeturas. Los registros señoriales muestran que llevaban notas detalladas sobre lo que funcionaba y lo que no, transmitiendo este conocimiento de generación en generación. Encontramos guías de conservación del siglo XIII que parecen revistas científicas, con observaciones sobre temperatura, tiempo y condiciones de almacenamiento. Puede que no tuvieran termómetros, pero sin duda sabían cómo mantener la comida fresca. Toda esta cuidadosa conservación de alimentos implicaba que necesitaban grandes habilidades culinarias para convertir los ingredientes almacenados en comidas de verdad. Y déjenme decirles, lo que hacían con estos alimentos conservados en sus cocinas medievales dejaría en ridículo a algunos programas de cocina modernos. La ciencia detrás de la comida medieval era absolutamente genial. Estas personas eran contadores de calorías profesionales antes de que se pusiera de moda. Excepto que en lugar de intentar perder peso, intentaban no morir congelados. Y se les daba sorprendentemente bien. Los médicos medievales, de hecho, prescribían alimentos específicos para sobrevivir al invierno. Registros del siglo XIV muestran que recomendaban consumir entre 4.000 y 5.000 calorías diarias durante los meses más fríos. Eso es más de lo que comen los nadadores olímpicos hoy en día. Pero aquí está el truco. Debían obtener esas calorías de alimentos que pudieran durar todo el invierno sin estropearse. Mi supermercado local apenas puede mantener los plátanos frescos durante una semana. Pero estas personas tenían el almacenamiento de alimentos para el invierno dominado por la ciencia. Los textos médicos de la época muestran que comprendían la conexión entre la ingesta calórica y la temperatura corporal con notable precisión. La estrella de la cocina medieval de invierno era el potaje, un guiso espeso que se mantenía hirviendo a fuego lento en la olla durante días, a veces semanas. Cada vez que alguien tenía hambre, simplemente añadía más ingredientes. Era como la comida en olla de cocción lenta más longeva del mundo. El análisis arqueológico de ollas medievales muestra rastros de comidas que se conservaban hasta 3 semanas. Los inspectores de seguridad alimentaria modernos sufrirían un infarto. Pero los campesinos medievales habían descubierto que la cocción a fuego lento constante mataba las bacterias dañinas. Estudios recientes de estos métodos de cocción demuestran su sorprendente eficacia para mantener la seguridad alimentaria. La magia surge cuando saben cómo combinar sabores y nutrientes. Registros de Maná de 1286 muestran que un pueblo cerca de York tenía normas específicas sobre los ingredientes del potaje. La capa inferior debía estar compuesta de tubérculos para obtener energía constante. La capa intermedia necesitaba frijoles o guisantes para obtener proteínas. Y la capa superior, los granos que les quedaban para obtener energía rápida.
Era básicamente una pirámide alimenticia medieval en una olla. Los científicos que estudiaban estas recetas descubrieron que proporcionaban un equilibrio perfecto de carbohidratos complejos y simples para una energía sostenida durante los días fríos. El análisis de los residuos del potaje conservado muestra que obtenían una nutrición más equilibrada que la de muchas personas modernas. Pero el verdadero superalimento medieval fermentaba todo. Fermentaban granos para producir cerveza, frutas para producir vino y verduras para producir conservas que harían que los probióticos modernos parecieran de fabricación casera. Un registro señorial particularmente detallado de 1292 describe una cerveza especial de invierno, casi tan espesa como la miel y repleta de calorías. Las recreaciones modernas de esta receta muestran que contenía unas 400 calorías por pinta. Eso es como beber una hamburguesa con queso. El proceso de fermentación también creaba vitaminas del complejo B que les ayudaban a combatir las enfermedades invernales. Los análisis de laboratorio de alimentos fermentados medievales recreados muestran que contenían hasta 10 veces más cepas probióticas que los alimentos fermentados modernos. Los campesinos medievales podrían haber tenido bacterias intestinales más sanas que nosotros. Estudios recientes de restos humanos preservados en aldeas medievales muestran evidencia de microbiomas intestinales increíblemente diversos. Toda esa comida fermentada y pan integral les proporcionó una mejor salud digestiva que la que muchos de nosotros tenemos hoy. Tomen nota, fanáticos modernos de la kombucha. Los científicos han identificado más de 50 cepas bacterianas beneficiosas diferentes en muestras intestinales medievales que son raras o inexistentes en las poblaciones modernas. El pan que comían tampoco se parecía en nada a nuestro esponjoso pan blanco. El pan de invierno medieval era denso, oscuro y generalmente ligeramente fermentado. La evidencia arqueológica muestra que sus molinos de grano eran pésimos para eliminar el salvado y el germen del trigo, lo que accidentalmente hacía que su pan fuera mucho más nutritivo que el pan blanco moderno. Una hogaza de pan medieval contenía más fibra de la que una persona moderna come en 3 días. Claro, probablemente era lo suficientemente duro como para usarlo como arma, pero los mantenía vivos durante el invierno. El análisis químico de muestras de pan preservado muestra que obtenían hasta un 40% más de nutrientes de su pan que nosotros del pan integral moderno. Incluso tenían versiones invernales especializadas de alimentos comunes. Científicos que estudiaban recetas medievales descubrieron que cocinaban demasiado deliberadamente algunos granos para hacerlos más digeribles y calóricos. Una receta de gachas de 1278 especifica cocinar los granos hasta que estén blandos como dientes de niño. Una descripción burda, pero ciencia brillante. El mayor tiempo de cocción descomponía los almidones complejos, haciendo que las calorías estuvieran más disponibles para mantener el calor. Los análisis nutricionales modernos muestran que este método de cocción aumentaba la biodisponibilidad de las calorías hasta en un 30%. La dieta medieval cambiaba drásticamente con las estaciones. Registros de varias cortes señoriales muestran que comían casi el doble de grasas y proteínas en invierno que en verano. No contaban macronutrientes para sus cuerpos de playa. Literalmente comían para sobrevivir. Un registro fascinante de 1297 muestra a un anciano de la aldea enseñando a parejas jóvenes a ajustar su cocina según la temperatura. Cuando la escarcha azota 2 veces antes del amanecer, el potaje necesita el triple de grasa. El análisis de restos de alimentos conservados muestra que su dieta invernal podía aportar hasta un 60% más de calorías que su dieta estival. También programaban sus comidas basándose en la ciencia de la digestión. Los registros de Maná muestran horarios específicos de alimentación invernal, la comida más copiosa al amanecer, cuando necesitaban energía para entrar en calor, otra comida copiosa al mediodía para mantener el calor, y una comida más ligera antes de acostarse para alimentar el calor nocturno. Entendían que la comida generaba calor corporal mejor que algunos nutricionistas modernos.
Estudios sobre los horarios de las comidas en la época medieval muestran que coincidían casi a la perfección con nuestra comprensión moderna de la cronobiología y la eficiencia metabólica. Con todo este enfoque en los alimentos ricos en calorías y en mantenerse calientes, cabe preguntarse cómo los campesinos medievales conseguían descansar en sus casas abarrotadas. Bueno, sus arreglos para dormir estaban tan científicamente pensados como su dieta. Los padres modernos se asustan cuando los niños se meten en sus camas. Pero las familias medievales llevaron el dormir compartido a un nivel completamente nuevo. La evidencia arqueológica de la década de 1250 muestra que familias enteras hablaban hasta con 6 personas compartiendo lo que era básicamente una plataforma de madera con un poco de paja encima. ¿Y pensabas que tu cama individual en la residencia universitaria era estrecha? Análisis recientes de registros domésticos medievales sugieren que estos estrechos dormitorios podrían haber ayudado a las familias medievales a sobrevivir a temperaturas que habrían matado a quienes dormían por separado. De hecho, estudios demuestran que el calor corporal combinado en estas camas compartidas podía elevar la temperatura local hasta 8 grados Celsius. No dormían boca arriba como lo hacemos hoy. Investigaciones arqueológicas de plataformas de cama medievales muestran que dormían semi-reclinados, casi como si estuvieran en una silla cómoda. Los científicos que estudian esta posición descubrieron que era realmente excelente para la conservación del calor. Redujo la superficie expuesta al aire frío en aproximadamente un 30% en comparación con estar acostados en posición horizontal. Además, facilitaba que más personas se acomodaran en el espacio para dormir. Los problemas medievales requerían soluciones medievales. Estudios de plataformas de cama conservadas muestran patrones de desgaste consistentes con esta posición semi-reclinada, lo que sugiere que fue la postura estándar para dormir durante siglos. Los investigadores modernos del sueño incluso han descubierto que esta posición podría haber ayudado a prevenir algunos problemas respiratorios comunes en climas fríos. Estudios recientes de registros de tribunales señoriales revelaron algo fascinante sobre estas disposiciones para dormir. De hecho, los pueblos contaban con inspectores oficiales del sueño que verificaban que las familias utilizaran eficientemente el espacio de sus camas durante los meses más fríos. Un registro de 1289 muestra a una familia multada por extenderse demasiado en la plataforma de su cama. Al parecer, los espacios entre las camas se consideraban un desperdicio de valioso calor. Menudas reglas de dormitorio tan estrictas. Las multas podían ser bastante elevadas. Una familia tuvo que renunciar a una semana entera de leña como castigo por la ineficacia de los arreglos para dormir. Estos inspectores del sueño incluso llevaban varas de medir para garantizar la separación adecuada entre las traviesas. Las propias plataformas de las camas eran maravillas de la ingeniería camufladas en simples muebles. Los arqueólogos que estudiaban las camas medievales conservadas descubrieron que estaban construidas con múltiples capas de aislamiento. La capa inferior solía ser paja compactada y se cambiaba según la temporada, seguida de una capa de lana cuando podían permitírselo, y cubierta con las telas que la familia tenía. Pero lo ingenioso es que inclinaban estas plataformas exactamente 15 grados. Los análisis térmicos modernos muestran que este ángulo creaba una circulación de aire perfecta a la vez que minimizaba la pérdida de calor. Estas personas eran básicamente científicos del sueño. Reconstrucciones recientes de estas camas han demostrado que mantienen temperaturas hasta 12 grados Celsius más cálidas que las superficies planas para dormir. La construcción en capas también ayudaba a evitar corrientes de aire con cada capa, reduciendo el movimiento del aire en aproximadamente un 40%. Una disposición incorrecta de la ropa de cama podía ser un problema grave. Los registros señoriales de 1250 a 1350 muestran múltiples casos de familias reubicadas en el salón comunal durante olas de frío extremo por no mantener condiciones adecuadas para dormir. Un relato particularmente dramático de 1298 describe a un anciano de la aldea demostrando la postura correcta para dormir colocando a toda la familia como si fueran cucharas en un cajón. Los medievales inventaron la postura de la cuchara.
¿Quién lo diría? Los registros históricos sugieren que esta postura podía elevar la temperatura corporal hasta 2 grados Celsius en comparación con una postura aleatoria. El análisis científico de la distribución compartida del calor corporal muestra que esta postura era casi perfecta para la retención del calor. La altura de la plataforma de la cama también era importante. La evidencia arqueológica muestra que construían estas plataformas exactamente a 45 centímetros del suelo. Esto no era casual. Numerosos estudios ambientales modernos demuestran que esta altura mantenía a los durmientes por encima de la capa de aire más fría que se asentaba a nivel del suelo, a la vez que se beneficiaban del calor ascendente de los animales que se alojaban debajo. Algunas familias particularmente ingeniosas incluso construían sus plataformas de cama directamente encima del corral. Calefacción por suelo radiante medieval en su máxima expresión. Las mediciones de temperatura en casas medievales reconstruidas muestran que esta elevación podía suponer una diferencia de hasta 5 grados Celsius. Las plataformas también estaban ligeramente inclinadas hacia el centro, creando un sutil efecto cuenco que impedía que todos se cayeran mientras dormían. También es impresionante cómo programaban el sueño. A diferencia de hoy, donde cada uno se acuesta cuando le apetece, las familias medievales coordinaban sus posiciones para dormir a lo largo de la noche. Los miembros más jóvenes y mayores, que necesitaban más calor, comenzaban en el centro del grupo. Al levantarse para sus diversas tareas nocturnas, como controlar el fuego, cuidar a los animales o las infames primeras actividades para dormir, rotaban de posición para mantener una distribución óptima del calor. Era como una compleja coreografía de baile, solo que todos estaban inconscientes. Los registros de las mansiones incluyen diagramas detallados que muestran estos patrones y horarios de rotación. Esos cuerpos calientes necesitaban ropa adecuada para aprovechar al máximo su espacio compartido para dormir. Y la gente medieval tenía soluciones de moda bastante sofisticadas. Olvídate de todo lo que has visto en las películas medievales. Estas personas no andaban con túnicas finas durante el invierno. El verdadero panorama de la moda medieval impactaría a los diseñadores modernos. Para empezar, nunca lavaban su ropa de invierno sin que nadie les dijera que estaba sucia. Había una base científica detrás de esta decisión. La lanolina natural de la lana actúa como impermeabilizante y el lavado la elimina. Un texto medieval de 1267 advierte específicamente: una capa de lana limpia es una capa de lana fría. La gente medieval entendía la química sin saber qué era. Pruebas de laboratorio modernas realizadas con prendas medievales preservadas muestran que la ropa de lana sin lavar conservaba hasta un 40% más de resistencia al agua que las lavadas. La lana era la prenda estrella de la ropa de invierno medieval. La evidencia arqueológica demuestra que no solo usaban una capa de lana, sino hasta 5. Cada capa se procesaba de forma diferente para cumplir una función específica. La capa más interna era suave y fina, mientras que las capas externas eran progresivamente más gruesas y ásperas. Los científicos que estudiaban la ropa medieval preservada descubrieron que esta técnica de superposición creaba bolsas de aire que atrapaban el calor con mayor eficacia que el poliéster moderno. Las pruebas demuestran que un traje típico de invierno medieval podía mantener el calor corporal hasta 6 horas en temperaturas gélidas. El análisis de los patrones de tejido revela que incluso ajustaban la dirección de las fibras de lana en cada capa para maximizar el aislamiento. Pero la cosa se pone interesante cuando rellenaban su ropa con musgo seco y paja. Análisis recientes de ropa preservada del siglo XIV muestran rastros de más de 12 tipos diferentes de musgo utilizados como aislante. Cada tipo tenía propiedades diferentes. Algunos eran antimicrobianos por naturaleza. Otros eran mejores para atrapar el aire. Los registros señoriales incluso muestran que las aldeas contaban con recolectores de musgo designados que sabían exactamente qué tipos recolectar. Un registro de 1292 describe una acalorada discusión entre 2 aldeas por el acceso a un lugar particularmente bueno para recolectar musgo. Los medievales literalmente se peleaban por el musgo.
Así de importante era. El análisis científico de estas variedades de musgo muestra que algunas tenían propiedades aislantes comparables a las de los materiales sintéticos modernos. Lo realmente impresionante es cómo trataban su ropa de invierno. La frotaban con grasa animal, generalmente de oveja o ciervo, para aumentar la impermeabilidad. Pruebas de laboratorio con ropa medieval recreada muestran que este tratamiento era sorprendentemente eficaz. Podía repeler el agua hasta 4 horas bajo una lluvia intensa. También descubrieron que mezclar ciertos tipos de savia de árbol con la grasa la hacía aún más resistente al agua. Una receta medieval de 1285 especifica mezclar savia de pino con grasa de oveja en proporciones exactas que, según los científicos modernos, son casi idénticas a las fórmulas impermeabilizantes modernas. Experimentos recientes demuestran que esta mezcla podía mantener sus propiedades de resistencia al agua hasta 3 meses antes de necesitar una nueva aplicación. La ropa interior de lino era el equivalente medieval a las capas base de alta tecnología. Pero solo los campesinos adinerados podían permitírsela. En cambio, la mayoría de la gente usaba este truco de tejer la capa más interna de lana con fibras de ortiga. Los análisis textiles modernos muestran que esto creaba una tela que absorbía la humedad del cuerpo casi con la misma eficacia que los materiales sintéticos modernos. Picaba muchísimo, pero te mantenía seco y abrigado. Un escritor medieval se quejaba de la eterna picazón de la ropa de invierno, pero comentó que era mejor que congelarse. Las pruebas de laboratorio indican que estas mezclas de lana de ortiga podían absorber la humedad con un 80% de la eficiencia de las telas modernas de alto rendimiento. Cada prenda de invierno medieval tenía una función específica. Por ejemplo, sus capuchas de aspecto extraño. Los hallazgos arqueológicos demuestran que no eran simples gorras flexibles. Estaban diseñadas con múltiples paneles que se podían ajustar según la dirección del viento. Pruebas en capuchas medievales reconstruidas demostraron que podían reducir el efecto del viento frío hasta en un 60% cuando se colocaban correctamente. Y esos zapatos puntiagudos de aspecto curioso. En realidad, fueron diseñados para minimizar el contacto con el suelo helado. Una menor superficie significaba una menor pérdida de calor a través de los pies. Las imágenes térmicas modernas muestran que estos diseños reducían la pérdida de calor hasta en un 25% en comparación con el calzado medieval convencional. El mantenimiento de la ropa medieval era un arte. Guardaban la ropa de invierno en baúles especiales con hierbas aromáticas, que repelían naturalmente a las polillas. Pero no se trataba de hierbas cualquiera. Eligieron combinaciones específicas que también tenían propiedades antimicrobianas. Los científicos que analizaron baúles de ropa medieval preservados encontraron rastros de hierbas que ahora se sabe que contienen compuestos antibacterianos naturales. Estas personas combatían las bacterias antes de saber que existían. El análisis químico de estas combinaciones de hierbas demuestra que eran tan efectivas como algunas alternativas modernas a las bolas de naftalina. También tenían la rotación de ropa de temporada convertida en una ciencia. Los registros señoriales muestran fechas específicas para el cambio a la ropa de invierno, basadas en generaciones de observaciones meteorológicas. Pero no se trataba solo del calendario. Buscaban señales específicas en la naturaleza. Un registro de 1278 enumera cosas como el marchitamiento de las moras y el vuelo de los gansos hacia el sur como señales para preparar la ropa de invierno. Los meteorólogos modernos han descubierto que estos indicadores naturales predecían sorprendentemente los cambios de temperatura con una precisión del 85%. Su ropa de invierno era un proyecto comunitario. Las aldeas celebraban reuniones de hilado donde todos se reunían para procesar la lana y confeccionar ropa de invierno juntos. Pero no se trataba solo de socializar. El calor corporal, de 20 a 30 personas trabajando en un mismo espacio, podía elevar la temperatura lo suficiente como para mantener a todos calientes mientras trabajaban. Un registro de una mansión muestra que una aldea ahorraba leña para 3 semanas organizando sesiones de costura grupales en épocas de frío.
Las mediciones de temperatura en talleres medievales reconstruidos muestran que estas reuniones podían elevar la temperatura ambiente hasta en 6 grados Celsius. Cuando esa cálida ropa de lana no era suficiente para combatir el frío intenso, los campesinos medievales tenían otro as bajo la manga. Llevaban a sus animales al interior. Y no eran animales de granja cualquiera. Una sola vaca podía elevar la temperatura ambiente de 2 a 3 grados Celsius. Puede que no parezca mucho hasta que te das cuenta de que la mayoría de las familias medievales mantenían 3 o 4 vacas dentro durante el invierno. Si a eso le añadíamos algunas ovejas, gallinas y quizás 1 o 2 cerdos, obteníamos un entorno bastante acogedor. Investigadores que estudiaban la distribución de las viviendas medievales descubrieron que la ubicación estratégica de los animales podía generar aumentos de temperatura de hasta 10 grados Celsius. Las imágenes térmicas modernas de casas medievales recreadas muestran que estos aumentos de temperatura podían durar hasta 12 horas. Los sistemas más eficientes podían mantener estas temperaturas con solo la mitad del consumo habitual de leña. La ciencia que sustentaba esto era bastante avanzada. La evidencia arqueológica muestra que las casas medievales tenían zonas específicas para diferentes animales según la cantidad de calor corporal que generaban. Las vacas, al ser los calentadores por excelencia, ocupaban lugares privilegiados cerca de las zonas de descanso. Los cerdos, que generan aproximadamente la mitad de calor que las vacas, se ubicaban cerca de las zonas de almacenamiento de alimentos. Las gallinas, a pesar de su pequeño tamaño, eran especialmente valoradas porque podían caber en espacios reducidos y aún así producir cantidades sorprendentes de calor. Un registro medieval de 1288 clasifica a los animales según su poder calorífico. Una vaca equivalía a 4 ovejas o 16 gallinas en términos de generación de calor. Análisis científicos recientes confirman que estos cálculos de calor medievales eran notablemente precisos, y los estudios termodinámicos modernos muestran solo una variación del 5% con respecto a sus estimaciones. Pero no se trataba solo del calor. Estos animales creaban lo que los científicos ahora llaman un efecto invernadero primitivo. Su respiración y calor corporal creaban un aire cálido y húmedo que ayudaba a prevenir la penetración del frío intenso. Científicos ambientales modernos han recreado estas condiciones y han descubierto que las casas medievales calentadas por animales podían mantener una humedad relativa cercana al 60%, ideal para prevenir tanto la congelación como la aparición de moho. Un humidificador moderno no tiene nada que ver con el ganado medieval. Pruebas de laboratorio demuestran que este nivel de humedad también ayudaba a preservar las estructuras de madera y prevenía problemas respiratorios comunes en el aire seco del invierno. La combinación de calor y humedad creaba un microclima que podía prolongar el tiempo de conservación de los alimentos hasta 3 semanas. Es realmente ingenioso cómo diseñaron cuarteles de invierno especiales para los animales. Las excavaciones arqueológicas han descubierto evidencia de plataformas elevadas y comederos especializados que mantenían a los animales en posiciones específicas para maximizar la distribución del calor. Un yacimiento particularmente bien conservado mostró un sistema en el que las vacas se colocaban de manera que su respiración creara una corriente de aire caliente que fluía hacia el dormitorio de la familia. Estas personas eran ingenieros de climatización medievales. El análisis de los patrones de flujo de aire en edificios reconstruidos muestra que estas disposiciones podían aumentar la temperatura efectiva entre 2 y 3 grados adicionales. Estudios de planos conservados revelan que incluso tenían en cuenta la dirección del viento estacional al ubicar sus corrales. Los registros judiciales de la mansión revelan algunas disputas bastante interesantes sobre la distribución de los animales en invierno. Un documento de 1276 describe a 2 familias discutiendo sobre a quién le tocaba albergar al toro más grande del pueblo. Al parecer, era el principal sistema de calefacción del pueblo. Otro registro muestra a una familia multada por intentar afirmar que su vaca flaca proporcionaba tanto calor como la gorda de su vecino. De hecho, tenían estándares para esto.
Los registros judiciales incluyen testimonios detallados de evaluadores de calor animal que evaluaban al ganado por su potencial de calentamiento. Estos evaluadores desarrollaron un sofisticado sistema de puntuación basado en el tamaño, la edad y la salud del animal, que los investigadores modernos consideran notablemente consistente con las mediciones reales de la producción de calor. La distribución no era aleatoria. Científicos que estudiaban planos medievales descubrieron que colocaban a los animales para crear corrientes de convección que circularan aire caliente por toda la casa. El calor corporal del animal hacía que el aire ascendiera, creando un sistema de circulación natural. Pruebas en casas medievales reconstruidas demostraron que este sistema podía mantener temperaturas por encima del punto de congelación incluso con menos 10 grados Celsius en el exterior. No es de extrañar que estas medidas se tomaran tan en serio. Eran, literalmente, un salvavidas. Estudios modernos sobre el flujo de aire han revelado que estos diseños medievales alcanzan el 70% de la eficiencia de los sistemas de calefacción pasivos modernos. Algunas casas, especialmente bien diseñadas, podían mantener temperaturas estables hasta 18 horas sin combustible adicional. Pero mantener a los animales dentro presentaba sus propios desafíos. Los habitantes de la Edad Media desarrollaron sofisticados sistemas de gestión de residuos que impresionarían a los agricultores modernos. Utilizaban capas de paja y ceniza para crear suelos de compostaje que absorbían los desechos animales a la vez que generaban calor adicional mediante la descomposición. Análisis recientes de las capas de suelo medievales conservadas muestran que este sistema podía añadir de 1 a 2 grados más de calor a la casa. ¡Qué manera de sacarle el máximo provecho a una situación con mal olor! El análisis químico de estas capas de suelo revela que también producen compuestos antisépticos naturales que ayudan a prevenir enfermedades. El sistema de compostaje en capas creó un ciclo autosuficiente que proporcionaba calor y fertilizante para la siembra de primavera. Los animales también necesitaban ser alimentados y abrevados sin dejar escapar todo el aire caliente. La evidencia arqueológica muestra que desarrollaron ingeniosos sistemas de alimentación mediante conductos y trampillas que minimizaban la frecuencia con la que debían abrirse las puertas. Un diseño particularmente innovador de una casa de la década de 1290 muestra un sistema giratorio. Comedero que se podía cargar desde el exterior y volcar hacia adentro. En la Edad Media, los habitantes inventaron la puerta para mascotas. Las pruebas de sistemas de alimentación reconstruidos demuestran que redujeron la pérdida de aire caliente hasta en un 60% en comparación con la eficiencia energética de las puertas convencionales. Los estudios indican que estos diseños medievales eran casi tan eficaces como los sistemas modernos de entrada con esclusas de aire. Algunas aldeas incluso tenían normas específicas sobre qué animales podían mantenerse dentro, basadas en el tamaño de la casa y el número de miembros de la familia. Los registros de las casas solariegas muestran cálculos para las proporciones óptimas de calor animal. Determinaron exactamente cuántos animales podían caber cómodamente en un espacio, proporcionando al mismo tiempo el máximo beneficio térmico. Un registro de 1295 especifica que una familia de 5 necesitaba al menos el calor equivalente a 2 vacas para sobrevivir al invierno. Los cálculos termodinámicos modernos muestran que estas estimaciones medievales eran sorprendentemente precisas, situándose dentro del 10% de las mediciones científicas actuales sobre la generación de calor animal. Los hogares más eficientes podían mantener temperaturas agradables con tan solo el 60% del ganado que normalmente se necesitaba. Con todos estos animales y personas hacinados en las casas medievales, la organización de la comunidad se volvió crucial para la supervivencia. Las aldeas desarrollaron sistemas complejos para coordinar todo, desde la recolección de leña hasta los espacios de abrigo compartidos. Estas personas se tomaban tan en serio la preparación para el invierno que la evidencia arqueológica muestra que las aldeas contaban con guardianes de las heladas designados que comenzaban a planificar estrategias de supervivencia invernal en pleno verano. El sistema de recolección de leña por sí solo era una obra maestra de la logística medieval.
Los registros de tribunales señoriales de 1285 muestran que las aldeas dividían a las familias en equipos de recolección de leña según sus capacidades físicas y las herramientas que poseían. Cada equipo tenía funciones específicas: leñadores, apiladores y transportistas. Pero lo más interesante es que rotaban estos roles semanalmente para evitar que alguien se quedara con las tareas más difíciles en las peores condiciones climáticas. Los psicólogos organizacionales modernos que estudian estos registros afirman que este sistema de rotación era más sofisticado que algunos horarios laborales modernos. Un análisis reciente de los registros conservados de las aldeas muestra que incluso contaban con un sistema de puntos para las tareas de preparación para el invierno. Las familias ganaban puntos por contribuir a las pilas de leña comunitarias, mantener los caminos compartidos y participar en las alertas de heladas. Un registro de 1293 muestra una aldea que registraba estos puntos con notable precisión. De hecho, tallaban muescas en una vara de conteo comunitaria. No era posible relajarse. Las familias con puntajes bajos ocupaban los peores lugares en el salón comunal durante las actividades grupales. Hablando del salón comunal, estos edificios eran maravillas de la ingeniería, disfrazados de simples espacios de reunión. Las excavaciones arqueológicas revelan que estaban estratégicamente ubicados para bloquear los vientos invernales predominantes en toda la aldea. Un sitio particularmente bien conservado de 1278 muestra un salón diseñado con un sistema de doble entrada que creaba un efecto de esclusa de aire. Estas personas inventaron el principio de la puerta giratoria hace unos 600 años. Los estudios de flujo de aire de la época moderna temprana muestran que estos diseños reducían la pérdida de calor hasta en un 45% en comparación con los edificios de una sola entrada. Las vigilancias de heladas en sí mismas eran como operaciones militares. Equipos de aldeanos se turnaban para patrullar durante la noche, vigilando a los ancianos, manteniendo las fogatas comunales y monitoreando los indicadores de temperatura. Utilizaban un sistema fascinante para marcar los niveles de heladas. La evidencia arqueológica muestra que colocaban ollas de barro llenas de agua a diferentes alturas alrededor de la aldea. La rapidez con la que se congelaban les indicaba exactamente el frío que hacía a diferentes alturas. Los científicos que probaron este método descubrieron que tenía una precisión de 2 grados Celsius. Pero la verdadera genialidad residía en cómo organizaban los espacios de calentamiento compartidos. Las aldeas no se limitaban a abrir el salón comunal y esperar lo mejor. Contaban con horarios detallados para actividades grupales que maximizaban la eficiencia de la calefacción del calor corporal compartido. Los registros de Mana de 1296 muestran que calculaban con exactitud cuántas personas debían estar en el salón para mantener temperaturas agradables. Una aldea incluso desarrolló un sistema de rotación donde las familias se turnaban para organizar sesiones de intercambio de calor. Básicamente, eran fiestas medievales de barrio donde el objetivo era mantenerse caliente. Las iglesias también desempeñaban un papel fundamental. Pero no solo para el consuelo espiritual. La evidencia arqueológica muestra que las iglesias medievales se diseñaron pensando en la supervivencia invernal. Contaban con salas de calentamiento especiales llamadas calefactorías, donde los ancianos y los niños podían alojarse durante los días más fríos. El análisis de los registros eclesiásticos muestra que estas salas se gestionaban cuidadosamente. Incluso contaban con vigilantes del calor designados que mantenían temperaturas óptimas. Estudios modernos de la arquitectura eclesiástica conservada revelan que estas salas podían mantener temperaturas hasta 8 grados Celsius más altas que el exterior, simplemente gracias al calor corporal compartido y un diseño estratégico. Las aldeas coordinaban jornadas masivas de horneado, donde todos usaban los mismos hornos en secuencia. Los registros de modales muestran que determinaron el orden exacto de horneado para maximizar el uso del calor. Primero el pan, luego los pasteles, y por último, los platos que requerían menos calor.
Los científicos que estudiaban estos registros calcularon que este sistema ahorraba alrededor del 60% del combustible que se habría utilizado si cada uno horneara por separado. Cada aldea también tenía sus propias innovaciones para sobrevivir al invierno. Una comunidad inventó un sistema de túneles subterráneos que conectaban edificios importantes, que los arqueólogos inicialmente pensaron que eran para almacenamiento, pero que resultaron ser pasadizos con calefacción. Otra aldea desarrolló un método para usar piedras calientes de los hornos comunales como calentadores portátiles. Las envolvían en retazos de lana y las distribuían a los ancianos. El ingenio de estas soluciones a menudo dependía de los recursos disponibles de cada aldea. La investigación moderna sobre la organización de las aldeas medievales incluso ha descubierto evidencia de los primeros sistemas de bienestar social. Las aldeas llevaban registros detallados de las familias que podían tener dificultades en invierno, los ancianos, los enfermos, los hogares con recién nacidos y organizaban redes de apoyo para ayudarlos. No solo eran amables. Comprendían que la supervivencia de toda la comunidad dependía de la protección de sus miembros más vulnerables. Todos estos sistemas comunitarios eran un testimonio del ingenio medieval. Sus métodos podrían parecernos primitivos ahora, pero crearon algo extraordinario. Una comunidad donde la supervivencia dependía de la colaboración de todos. Quizás no contaban con nuestra tecnología moderna, pero tenían algo igual de valioso. La comprensión de que mantenerse caliente era más fácil cuando todos contribuían a mantener viva la llama.